sillas. Uy. Ha estado a punto, ¿eh? ¡Buena salida! ¿Ya puedo saborear esa comida? ¿Está todo en orden, amigo? Lo siento, muchachos. Esta carrera tiene un cartel encima que pone De la Vega. ¡Oh, oh, oh! ¡No puede ser! ¡Terremoto! ¿Terremoto? Muy listo y justiciero, también he visto en los soforros. Templad villanos, es poderoso, el vengador se llama Zorro. Templad villanos, es poderoso, el vengador se llama Zorro. Zorro, Generación Z. La máquina de los terremotos. ¡Abran paso! Las mujeres y las autoridades primero. Me lo lían. ¡Mami! ¡Socorro! ¡Socorro, mami! ¡Aguanta! ¡Corramos! ¡Deprisa! Parece que María está en apuros. ¡Ay! ¡Oh! ¡No intentéis esto en casa! ¡No puedo aguantar! ¿Estás bien? Sí, eso creo. ¿Aún me debes la comida? Sí, seguro. Búscate la vida, De la Vega. No tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que le atormenta, señor? Solo una cosa. No suele haber terremotos en esta época del año. Puede ocurrir. Los terremotos son bastante impredecibles. Tal vez. Pero ¿cómo explicas que este solo afectase al área que rodea el circuito? Tal vez alguien debería resolver este pequeño problema. Tal vez debería, es cierto. A veces me siento como si todo el mundo supiese algo que yo no sé. Y así, cuando la corteza de la Tierra se mueve... ¿Verdad que es el profesor más mono que hemos tenido? ¿Estás hablando conmigo? Shh, estoy hablando con Sally. Bien, ¿por qué? ¿Le hemos interrumpido, señor de la Vega? No, señor. Yo solo estaba... Estoy seguro de que tiene usted algo muy profundo que decir a la clase sobre cómo contener el poder de los terremotos. ¿Por qué no lo comparte con todos? ¡Eso, venga! ¡Sí! ¡Compártelo! ¡Vamos, Diego! Parece, señor de la Vega, que acaba de ser usted salvado por la campana. Tal vez pueda contarnos algo más sobre los terremotos mañana. ¿Qué tal si prepara un trabajo de 10 páginas para toda la clase? Genial. Como si no tuviese otras cosas que hacer. Profesor. Sí, señorita Martínez.